Queridos amigos, un cordial saludo. En este nuevo espacio que arranca hoy, analizaremos noticias, hechos de interés, sucesos de impacto y todo el acontecer nacional e internacional, ofreciendo una visión de la información frontal y contundente. Bienvenidos a Sin Filtro. Hoy revisaremos los principales problemas que deberá resolver el próximo presidente de los ecuatorianos, además de revisar los perfiles de algunos candidatos. Ya estoy aquí junto a mis invitados de hoy. Está con nosotros doña Margarita Durán. Ella es estratega en comunicación política. Y tenemos también aquí a nuestro amigo sociólogo Carlitos Tierra, amigo de esta casa. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Gracias, Mónica, por la invitación. Bueno, vamos a estar aquí analizando algunos de los perfiles de los candidatos, además de revisar también qué es lo que va a pasar, a qué se van a enfrentar estos candidatos cuando ya pues les toque ser presidentes de la República y cómo están expresándose ellos también, ¿no? Porque el lenguaje y los mensajes que están lanzando al pueblo también es una cuestión muy importante, es una cuestión que debemos analizar todos. Bueno, siempre lo he dicho que esta elecciones va a ser unas elecciones diferentes. Ya no va a funcionar lo que nos funcionó en las elecciones pasadas, los recorridos, estar con la fotito, que el niñito, que el viejito con la fotito, ya eso. Que da la manito, que el abracito, que el beso al bebé, ya no. ¿Pero por qué? Porque ya los ciudadanos ya analizan el voto, ya no son tontos, ya ellos investigan. Si dice salió un candidato, va a representar Reto, va a representar Sociedad Cristiano, investigan. Tenemos todo en las redes sociales. Una de las cosas que yo le decía a los candidatos, si ustedes se van a lanzar como candidatos en esta elección, primero organicen sus redes sociales, que eso es el currículum de los candidatos en la actualidad. En estas elecciones tan cortas, no podemos ni construir un perfil, ni poner a alguien totalmente desconocido, porque no le da los tiempos para hacer la campaña por etapas como se debe hacer. Entonces hay que jugárnosla por el popular. Por el que es conocido, para buscar una forma, de un planteamiento, una propuesta para que sea aceptado. Ok, volvemos con más y vamos a hablar de estos perfiles. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los perfiles? ¿Cuáles van a ser los protagonistas de estas elecciones? Regresamos dentro de poco con Sin Filtro. Dakar está más cerca de ti. Guayaquil, Gómez Rendón y 6 de marzo. Avenida Plaza Dañín y Zaldumbide. Avenida Juan Tan Camarengo. La Piazza San Borondón. Quito, Félix Barreiro y 6 de diciembre. Horarios de atención lunes a viernes de 8 a 17 horas. Sábados de 9 a 14 horas. Disfruta del servicio Dakar Express y vive la experiencia. Además, te damos hasta 24 meses de garantía. Recuerda que para todo, tenemos una Dakar. Bueno, seguimos en este diálogo súper interesante aquí en Sin Filtro junto a Margarita y a Carlitos Tierra. Y estábamos hablando justamente de los monotemas. Hay muchos candidatos, hay poco tiempo. Nos vamos a inclinar más por los perfiles de los populares que por los que realmente saben, y eso es peligrosísimo. Pero hay una cuestión también. Estos monotemas tal vez se dan justamente, como decía Margarita, porque los ciudadanos quieren escuchar sobre un tema particular y sobre eso desarrollan los candidatos. Sin embargo, hay otros temas también que son importantes para el país. Por ejemplo, el tema económico. En el asunto económico, yo que soy una mujer de pueblo, mucho más allá de ser comunicadora, entiendo bien que China de aquí a mañana nos viene a tocar la puerta y nos dice, señores, les toca pagar, y entonces a correr todo el mundo. Don Carlitos, la economía. Mira, y yo en eso estoy un poco, por lo menos desde mi percepción, ¿no? Desde mi percepción, a mí me gusta mucho lo que el presidente Lasso ha hecho, ¿no? Primero, como buen banquero, conocedor de la materia, lo que hace normalmente un jefe de la familia cuando está endeudado. ¿Qué hace? Primero, a ver, esto sí, esto no, y le va a dar prioridad a los procesos. Claro, establece cuáles son las prioridades. Yo creo que con el tiempo, no ahora,
¿no? Para no tener caliente la cabeza, yo sí creo que a Lazo lo van a recordar mucho porque puso la casa en orden. La macroeconomía, es decir, esto sí, esto no, y darle prioridad. De hecho, mucha gente se quejaba que en el primer año de gobierno tú no sentías que había dinero. Sí, es verdad, no había dinero. Pero es que, a ver, ¿qué es lo que tiene que...? Y vuelvo a tomar el tema de lo que tú me decías del ciudadano de a pie. ¿Qué lo hace cuando está endeudado? ¿Sabes que no va a haber cine? No va a haber la salida los domingos, no vamos a salir a comer a la... Correcto. Recorte de gastos superfluos, decía mi abuelita. Creo yo que en el tema de la macroeconomía, el macro en general, yo creo que mucha gente lo va a recordar a Lazo porque lo ha logrado bajar mucho y de hecho las cifras hablan por sí solas. O sea, de alguna manera nos está devolviendo. Yo sí creo que en ese tema. Y lo segundo es que yo no he escuchado a los candidatos aquí, por lo menos a ninguno de los que entre comillas van a ser candidatos, hablar de la economía. No lo he escuchado. No lo he escuchado. Yo tampoco he escuchado en ese discurso que haya absolutamente nada que tenga que ver con economía, porque se han olvidado, Margarita, de la economía. ¿Acaso no es importante para los candidatos la economía? A ver, si vamos viendo los perfiles de los candidatos, entre los candidatos que han hablado de economía, tenemos a Daniel Noboa y a Otto Sonnenholder, los tentativos candidatos. De ahí los demás se han enfocado totalmente en seguridad. Ajá. Y Yacu, que no se sabe en qué mismo se enfoca. En agua de ser, porque el nombre de él es Yacu, que significa agua. Y todo, pero en economía los únicos que han hablado de reactivación económica, que de pronto tienen los contactos internacionales para poder traer inversión extranjera y que lo han dicho dentro de sus discursos de pre-campaña, son Noboa y Otto Sonnenholder. De ahí, si hablamos de Topic, habla mucho de seguridad, Villavicencio habla mucho de corrupción, Herbas recién apareció en la palestra el día de ayer. Entonces, es un punto importante, pero no lo están viendo con la importancia que realmente tiene la economía, porque el desempleo, ha aumentado el desempleo. Hay muchas familias que deberían trabajar 2 para mantenerse y con las justas tienen el trabajo 1. ¿Ya? Las tasas de desempleo han subido. ¿Cómo nos reactivamos? El emprendimiento ha bajado. Si bien es cierto también que la parte económica tiene mucho que ver con la seguridad, porque muchos negocios han cerrado, han quebrado, porque les roban, porque los vacunan, pero también tenemos que haber un plan paralelo para la reactivación económica. ¿Tú crees que algún inversor va a venir a este país teniendo hoy ya un presidente, me entiendes, contra la pared de la Asamblea que no le permitía gobernar? Eso es imposible. Entonces, el riesgo país, por supuesto que va a aumentar, pero Margarita notó, a lo que empezábamos la conversación, algo interesante. Mira tu Lazo cómo ha crecido luego de la muerte cruzada. ¿Qué les parece si empezamos un poco con el análisis de cada uno de estos candidatos o precandidatos? Entiendo yo que en este momento el único candidato que hay inscrito es Daniel Noboa. Claro, los demás son precandidatos. Es presencial, necesitas tener la presencialidad para poder sostener tu proceso. O sea, ha presentado obviamente, pero ya tienes que esperar las 72 horas que te termina la ley para decirte si efectivamente usted ya no es precandidato, este es a partir de hoy día candidato oficial. Aparte, yo por experiencias personales lo conozco algo al caballero desde muy pequeñito, creo que desde preadolescente, lo recuerdo muy bien y sé que estuvo él estuvo a cargo de las navieras de su papá algún tiempo, ¿no? Algo de administración sabrá, porque no he escuchado que ninguna naviera del señor Noboa haya quebrado por la injerencia de su señor hijo. Entonces, algo de saber de administración, digo yo, confío en eso, ¿no? Bueno, Daniel Noboa es un muchacho muy preparado, estuvo al lado de su padre, estudió negocios fuera del país, tiene los contactos, ha manejado exitosamente muchas de las empresas del padre. Se expresa muy bien. Ha empezado a construir un perfil político que considero está bastante rápido porque se le da la oportunidad en estas elecciones de poder postularse. ¿Qué papel haga? Lo vamos a ir viendo en el camino. Considero que tiene clara sus propuestas de qué es lo que quiere hacer. Por ahí algo que no me parecía mucho que se quiera comparar con Nayib Bukele, que todo el mundo, todos los candidatos creen que al compararse con Nayib Bukele ya tienen aceptación de la ciudadanía. Entonces, es verdad que los ciudadanos, el perfil que requieren como presidente es como un Nayib Bukele.
Pero una de las cosas en campaña, una de las cosas que los candidatos jamás pueden hacer es perder su esencia. Chuta, mañana con Tope, no sé si que nos vayamos a la guerra. Mañana me cae mal el presidente peruano o la presidenta que está ahorita peruana. Y como no me gustó o sea, claro, ese es el tema de las emociones, ¿no? Claro. Entonces yo hablaba con una amiga que es psicóloga, ¿no? Eliseth Martínez, y me decía, sí, Carlos, el perfil de la gente que ha ido a la guerra, de hecho, las Fuerzas Armadas del primer mundo, lo que más tienen son psicólogos. Entonces, él tiene un perfil que a mucha gente le preocupa, ¿no es verdad? Y obviamente ya en el final del camino, Margarita, yo veo que él ha bajado mucho el tema, ¿no es verdad? Sí, como que está tratando de abrir este abanico de posibilidades a hablar de otras cosas también. El tema ambiental nos habíamos olvidado, que es una cuestión que casi nadie toca. Yo en los candidatos no lo he escuchado a ninguno hablar de asuntos ambientales. Bueno, yo creo que el momento, la coyuntura política no da como para hablar de... Para pensar en el planeta. En el planeta. O sea, eso ya viene como intrínseco dentro de las propuestas. Ajá. Pero no es un tema que les apasione ni que la gente quiere escuchar. O sea, te dice, sabes que me están dando bala, me están robando y me estás hablando de cuidar el medio ambiente. Correcto. O sea, Sí, primero claro. cuídame. No es coherente, ¿no? No Sí, es coherente. sí. Por eso es que si muy seguro que está dentro de sus planes, de sus proyectos, pero no lo comunican con tanta fuerza como los otros temas. ¿Okay? Correcto. Hablando de los vicepresidentes, vemos que todas las vicepresidentes son desconocidas, que nunca han estado en política, jóvenes, guapas, ¿ya? Entonces, nos ponemos a pensar, ¿va a tener incidencia una candidata a vicepresidenta que no haya tenido experiencia, que no sean conocidas? ¿Van a darle el rol que ella necesita desempeñar? ¿Le van a dar los espacios? Eso es un poco lo que la gente está pensando, porque solamente hablan de quién es el candidato a presidente, porque entre comillas, como son desconocidas y en estas elecciones tan cortas, no vamos a tener el tiempo pues, de saber su expertise, de saber en qué ámbito se ha desarrollado y se piensa desarrollar. ¿Cuál es el mensaje entonces? O sea, al final del camino somos los votantes los que tenemos el sartén por el mango, por Dios. O sea, ya pasó, por Dios, ya hay ahorita un ejemplo de la última elección que pasamos en que han tenido que volver a elegir, porque ninguno cumple con los requisitos. Entonces, yo creo que está en manos de los ecuatorianos a votar con conciencia ciudadana, porque también depende de nosotros. Ok, está muy bien. Margarita, sus palabras finales. Vamos a elegir candidato, vamos a elegir presidente, vicepresidente y 137 asambleístas. ¿Qué es lo que yo le digo a los ciudadanos, a nosotros los ecuatorianos? Tomemos partido de estas elecciones. No nos hagamos a un lado. No digamos, ay, yo no confío en nadie, voto nulo, voto blanco. No dejemos que otros decidan por nosotros. Porque mañana más tarde van a estar las consecuencias de los que ustedes no tomaron la decisión correcta. No es decidir no votar, es analizar cada uno de los perfiles y escoger el mejor para nuestro país. No nos quedemos a un lado, seamos electores activos. Bueno, pues sabias palabras de las personas y de los profesionales que nos han acompañado hoy. Muchísimas gracias a ambos. Estaremos reinvitándolos nuevamente y abusando de su tiempo y de su confianza y de su amistad para volver a tratar este importante tema. Asimismo es cuando ya las candidaturas estén asentadas, estén en firme y tengamos un panorama un poco más claro de para dónde da el Ecuador. Sí, somos un pueblo que está sumamente golpeado por el tema de lo social, por el tema de la seguridad. Usted debe ir, y es lo que tenemos claro y lo que sacamos en conclusión en este programa, usted debe ir con dos cosas a la elección próxima, con memoria y con cédula. Si usted se olvida de la cédula, puede regresar a la casa a buscarla, pero su memoria que no lo deje, porque eso es lo que usted va a necesitar para rayar en esa papeleta y para tomar la decisión adecuada para salir de esta crisis en la que el Ecuador se encuentra. Esto ha sido Sin Filtro, primer programa. Gracias por su confianza y gracias por su sintonía. Chao.